Saludos cordiales y afectuosos para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por el estudio del tercer trimestre de las lecciones de la escuela sabática titulado Éxodo, viaje a la tierra prometida, y por estudiar la lección 11, programada para el sábado 13 de septiembre, apostasía e intercesión. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31 y 32. El escenario de la ratificación del pacto con sangre entre Dios e Israel había finalizado, y Dios llamó a Moisés que subiera al monte, y él estuvo con Dios 40 días. Éxodo 24, 18. En un lugar cercano del monte estaba en espera de su regreso su siervo, Josué hijo de Nun. Éxodo 24, 13. Pero antes de subir allá, Moisés comisionó delante de Uri y de los 70 ancianos a Aarón su hermano, para que se encargara de los asuntos del pueblo en su ausencia. Éxodo 24, 14. En Éxodo 32 veremos cómo la demora de Moisés tuvo un impacto negativo entre el pueblo. Ellos dieron rienda suelta a sus pasiones pecaminosas bajo la incitación de aquella multitud mixta compuesta de todas las nacionalidades de quienes huyeron de Egipto con ellos en el Éxodo. Éxodo 12, 38. Vemos con tristeza el carácter flexible y complaciente de Aarón, quien no fue capaz de detener al pueblo en su desenfreno y no pudo evitar ceder a las exigencias de ellos. Les fabricó un becerro de oro, al cual le rindieron culto, holocaustos e hicieron fiesta, atribuyéndole aún la liberación de Egipto, quebrantando así el pacto de Dios, al cual prometieron cumplir y obedecer según Éxodo 19, 8, 24, 3 y 7. El pueblo de Israel ya no era un ignorante. El decálogo, de manera principal, en el primero y segundo mandamientos, les decía el peligro del pecado de la idolatría. Y en las leyes adicionales de Moisés, escritas también en el libro del pacto, se señalaba este pecado: el que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Éxodo 22, 20. Pero la falta de un liderazgo consagrado que exaltara el honor de Dios ante el pueblo fortaleció a este pueblo inconverso en esta idolatría. La multitud mixta volvió a su vida anterior pagana. Así como dice Pedro: el perro vuelve a su vómito, y la tunca lavada vuelve al lodo. Y los israelitas fueron cautivados por la celebración sensual al estilo egipcio, acompañada con la representación y adoración del dios sol egipcio a través de Apis, el dios buey, cuyo reflejo era el becerro de oro. Cuando estamos bajo la infatuación del pecado, lo menos que cruza por nuestra mente es el sufrimiento que causamos a Dios. Olvidamos el sufrimiento de Cristo en la cruz para salvarnos. En ese momento solo deseamos saciar nuestras pasiones pecaminosas y exhibimos una increíble ingratitud. De la experiencia de Israel, el Salmo 106, versos 13, 21 al 23 dicen: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y él trató de destruirlos. De no haber interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Mientras ocurría esto, Moisés se encontraba aún en la presencia de Dios, recibiendo las 2 tablas del pacto.
y el responsable delante de Dios por no impedir la apostasía fue Aarón. Él no defendió el honor y la gloria de Dios, no mostró respeto tampoco al pacto que él mismo había comprometido cumplir. Complació a un pueblo desenfrenado en la transgresión y apostasía. Y por eso Deuteronomio 9:20 especifica que con Aarón también el Señor se enojó en gran manera para destruirlo. Y también oré, dice Moisés, por Aarón en aquel entonces. Moisés, al descender del monte, tomó el liderazgo enérgico y santificado, exhortó severamente a Aarón y a todo el pueblo, aunque la carne rechaza las amonestaciones. En este caso era la única manera de salvarles la vida a todos los apóstatas que se arrepintieran oportunamente. De lo contrario, morirían con los rebeldes. Moisés intercedió 2 veces por Israel para que Dios perdonara a su pueblo de la apostasía. Éxodo 32, 10 al 14 y Éxodo 32 del 31 al 34. Si hubiese estado a su alcance salvar la vida de todos los transgresores, lo hubiera hecho. Sabía bien que Dios es clemente, misericordioso y tardo para la ira, pero además que no dará por inocente al malvado. Éxodo 34, 6, 7. Si ellos se hubieran arrepentido, los hubiera salvado, pero en la última instancia, nuestras decisiones tienen consecuencias en este siglo y para toda la eternidad, para bien o para mal. Hoy consideraremos 3 temas sobre la apostasía de Israel, la intercesión de Moisés y el amor misericordioso de Dios para los seres humanos. En los siguientes puntos: 1. Apostasía de Israel. 2. Justicia y amor misericordioso de Dios por los pecadores. Y 3. La intercesión de Moisés, finalizando como es nuestra costumbre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con la apostasía de Israel. Los israelitas, durante la ausencia de Moisés en estos 40 días, temieron que hubiera abandonado al pueblo o que en su defecto murió por la gloria de Dios. Pero en realidad su corazón tenía en oculto un deseo, el deseo de justificar la creación de un Dios falso que sustituyera tanto al Dios verdadero como al mismo Moisés, y que anduviera con ellos permanentemente. Satanás vio el escenario como preparado para la idolatría y por medio de ese pecado arrastrar a la apostasía nacional a Israel. Josué escuchaba a las alturas del monte los gritos del pueblo que él relacionó con peleas. Éxodo 32, 5, 6 y 17. Pero Dios había revelado a Moisés que el pueblo había pecado de idolatría, se habían apartado de su pacto y lo quebrantaron, y que merecían la muerte. Éxodo 32 del 7 al 10. Dios ya no lo reconocía como su pueblo y dijo a Moisés: desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una gran nación. Éxodo 32 del 7 al 10. Moisés desciende con las tablas del pacto y explica a Josué que Israel estaba de fiesta, al estilo pagano egipcio, y adorando a un becerro de oro. Y al ver la apostasía quebró las tablas del pacto, como un acto que indicaba que el pacto entre Dios y su pueblo había sido quebrantado. Éxodo 32, 18 y 19. El pueblo se había desenfrenado. Éxodo 32, 25. Moisés no omitió de reprender a Aarón por su apostasía y negligente liderazgo, y derritió el becerro de oro en el fuego. Le recalcó lo grave de la apostasía, les hizo un llamado oportuno al arrepentimiento porque los rebeldes serían muertos.
Éxodo 32, 25 al 28. Moisés manifestó su ira también al reprender severamente a Aarón su hermano por tolerar y apoyar la apostasía, en lugar de reprender al pueblo en su desenfreno. Le dijo: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Éxodo 32, 21. Aarón trató de excusar su transgresión y dijo: no se enoje mi señor. Tú conoces que el pueblo es inclinado al mal, y se excusó diciendo que el pueblo pidió una representación visible de Dios que anduviera delante de ellos, pero lo que en realidad revelaban sus palabras era que ellos querían un sustituto de Dios y de Moisés, y él no corrigió su error, sino que apoyó el error y la apostasía. Éxodo 34, 22, 23. Y luego negó que él fue quien modelara y diseñara el becerro de oro en el fuego, sugiriendo que el ídolo había aparecido por un arte de magia. Lo eché al fuego y salió este becerro. Éxodo 32, 24. Aarón pudo haber detenido la apostasía si se hubiera mantenido firme de parte de Dios, pero él accedió ante el desenfreno del pueblo. No solo agravió la confianza que depositó Moisés en él cuando le asignó los asuntos del pueblo, sino que por negligencia hizo afrenta y tuvo falta de respeto por Dios. No mostró la valentía ante la apostasía, tuvo miedo por su vida y apoyó la rebelión contra Dios. Se aprenden aquí muchas lecciones importantes. La idolatría la tenía Israel en su corazón. Aarón no estaba exento de ella, el becerro no surgió de la casualidad, él fue quien lo moldeó. Esto es paradójico, porque la imagen que eligió era la del símbolo del sol y un ídolo rival de Dios. Y su acto lo llevó a él y al pueblo a pisotear también la institución del sábado, que era la señal que distinguía al Dios verdadero y sus verdaderos adoradores. Y el sábado también señala al Dios verdadero, al creador de todo lo que existe. Otra lección importante es que lo que no va a la tesorería de Dios irá tarde o temprano a la del diablo, a cambio de placer, de pecado y una vida disoluta. Esto fue lo que ocurrió con el pueblo. El oro que recibieron como indemnización de Egipto lo usaron no para glorificar a Dios, sino para honrar a Satanás y su ídolo. Aarón se quiso excusar de su comportamiento pecaminoso figurando que el becerro era arte de magia milagrosa. Y yo respondí: ¿quién tiene oro? Apártelo. Y me lo dieron y lo eché y salió el becerro. Moisés tuvo que interceder por él para librarlo de morir. Deuteronomio 9:20. La gracia de Dios es admirable al aceptar el arrepentimiento de Aarón y luego posteriormente concederle el honor a él y a sus descendientes de tener el sacerdocio de Israel como ministros del tabernáculo de reunión. Éxodo 40 del 12 al 15. En el apéndice del libro Patriarcas y Profetas, en la página 752 y 753, vemos un comentario muy al punto. La adoración del sol era la forma primitiva de religión egipcia y tal vez de la anterior a ella. El toro o buey Apis, considerado un emblema de Osiris, de modo que estaba relacionado con el sol y el Nilo. De estos extractos se desprende que el culto rendido de los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adoración al sol. Idolatría que siempre ha sido la mayor antagonista del culto tributado al Dios verdadero. Es ciertamente significativo que precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas, en manera especial les hacía conocer su día de reposo, el sábado, volviendo ellos al antiguo culto del sol, cuyo principal dios y día festivo, el primer día de la semana,
contenido siempre por la supremacía con el día especialmente caracterizado del culto al Dios verdadero, el sábado. Podemos considerar en base a lo que hemos compartido que esta violación no podía quedar impune. Fue una proliferación del culto sagrado al Dios verdadero. En lugar de adorar al Creador, adoraron su propia creación. Así como Pablo testifica en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Era una adoración degradante. Ni siquiera adoraron a un Dios creado a su propia imagen, sino que escogieron la imagen de un animal. Este tipo de idolatría de Israel fue específicamente calculado por Satanás para ofender profundamente a Dios. El becerro era la representación del dios Apis, a través del cual adoraban los egipcios al sol. El culto del sol ha sido considerado el rival al culto que se le rinde al Dios verdadero. Y esto llevó a Israel a profanar el sábado, el séptimo día, que señala al Creador desde el Edén. Génesis 2, 2, 3, Éxodo 20 del 8 al 11, Éxodo 31, 16, 17, Ezequiel 20, 12 y 20. Y dentro del paganismo, el primer día de la semana, el domingo, era el día designado para adoración al sol. El comentario del apéndice del libro Patriarcas y Profetas añade lo siguiente: al adorar al becerro de oro, los israelitas profesaron estar adorando a Dios, y al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo: mañana será fiesta a Jehová. Se proponía adorar a Dios como los egipcios adoraban a Osiris bajo el símbolo de la imagen. Pero Dios no podía aceptar ese tipo de culto, aunque se lo ofrecieran en su nombre. Era el Dios Sol, y no a Jehová, a quien verdaderamente adoraban. La adoración del buey Apis iba acompañada del más grosero libertinaje. Los anales bíblicos indican que en el culto al becerro de oro los israelitas acompañaron todo su libertinaje como común del culto pagano. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Éxodo 32, 6. La palabra hebrea traducida regocijarse significa regocijarse saltando, cantando y bailando. El baile practicado especialmente entre los egipcios, indecente, sensual, y se contempla en Éxodo 32, 7. Por eso Dios dijo a Moisés que su pueblo se había corrompido. La misma palabra que se emplea en Génesis 6, 11, 12, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La versión Septuaginta o la versión de los 70, traducida del hebreo al griego, traduce corrompido como anomía, es decir, transgresión de la ley. Definición de pecado, 1 de Juan 3:4. En otros lugares, el término corrupción se aplica a la idolatría, al pecado de pervertir y depravar el culto de Dios. Éxodo 32:7, Deuteronomio 32:5, Jueces 2:19, segundo libro de Crónicas 27:2. Ellos practicaban el mal en forma pública y flagrante, como lo implica la expresión delante de Dios. En Génesis capítulo 6, corrompido indicó la condición pecaminosa de los antediluvianos, como un estilo de vida de todos los habitantes de la tierra. Israel pronto se apartó de lo que semanas anteriores había declarado en solemne pacto obedecer. Éxodo 19, 8, 24, 3 y 7. Los israelitas no tenían raíz en sí mismos. Cuando sobrevino la tentación, cayeron fácilmente, así como Cristo explicó en la parábola del sembrador en Mateo 13, 20, 21.
La multitud mixta simplemente volvió a sus viejas prácticas idolátricas, a su vómito. Segunda de Pedro 2:22. En su diálogo con Dios, Moisés opinó de ellos que eran un pueblo de dura cerviz, expresión que indica lo caprichoso, obstinado, ilustrado por el ejemplo de un caballo que endurece el pescuezo cuando se le tiran las riendas hacia la derecha o hacia la izquierda, negándose a seguir la dirección deseada. Todo explica el terrible escenario y la ira del Señor contra ellos, y por qué Él deseaba exterminarlos enseguida. Dios nunca exigió que se le adorara a través de imágenes de cualquier tipo. En Deuteronomio 4:15 al 17 leemos: guardad mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová os habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra o figura de animal alguno, que sale en la tierra. Pero ellos se corrompieron por su idolatría. Éxodo 32:7, Deuteronomio 4:16, y violaron el primero y el segundo mandamientos del decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni las honrarás. Éxodo 23 al 6. Pero además de venerar al ídolo que se usaba en el culto del dios Sol en Egipto, en el primer día de la semana, ellos participaron de un culto rival al culto del Dios verdadero, violando de esa manera el principio de la observancia del sábado, que permanentemente recordaba quién era el Creador, Dios. Israel se corrompió en pensamientos, en sentimientos, en sus desenfrenos de licencia pagana, en una fiesta sensual al estilo egipcio. Se desligaron totalmente de la presencia de Dios y era esto un asunto demasiado grave. Todos los estudiantes del Antiguo Testamento saben que Israel fue llevado cautivo a Babilonia por su permanente quebrantamiento del pacto del Decálogo y por su idolatría y la profanación del sábado. El profeta Ezequiel lo destaca en el capítulo 20, verso 7, verso 16, capítulo 22, verso 3 y 23, verso 7. Ezequiel coloca la idolatría en el centro de todas las miserias del pueblo de Dios y de allí brotaron todos los demás pecados, incluyendo la profanación del sábado. En visión el profeta mencionó hasta nombres de líderes conocidos de su época que adoraron a la imagen del celo introducida en el templo. Ezequiel 8, 3 y 5. Adoraron imágenes de bestias abominables y reptiles. Ezequiel 8:10. Mencionaron una práctica directamente pagana, ya que en el santuario judío únicamente ministraban los varones. Solo ellos ejercían el sacerdocio, pero el profeta vio que también participaban de la costumbre pagana de mujeres endechando a Tamuz. Ezequiel 8:14, que según la historia de Babilonia, Tamuz era el hijo del sol. Y luego vio a 25 varones que daban las espaldas al templo de Jehová, postrados en adoración al sol. Ezequiel 8:16, segundo libro de Reyes 23, 5 y 11, Deuteronomio 4:19 y 17:3 y Job 31:26. Satanás había ido y ha ido actualizando y modernizando la idolatría, que ya no se limita a ídolos de diferentes materiales. En el Nuevo Testamento, ídolo se atribuye a todo lo que se antepone entre nosotros y Dios, aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, o el lugar de Dios en nosotros. El que toma el primer lugar de los afectos y dedicaciones. Mateo 6:24, Mateo 10:37, Colosenses 3:5.
y no llegaremos nunca más alto que el Dios al que sirvamos. Si Dios no está en el centro de tu vida, entonces otros dioses ocuparán su lugar. Si no disfrutamos y cultivamos la presencia viva de Dios, disfrutaremos y dedicaremos nuestra vida a algo o a alguien que no es Dios. Lo que adoramos en lugar de Cristo puede tener diferentes apariencias, como la del orgullo, egoísmo, dinero, poder, sexo, comida, televisión, drogas, alcohol, pensamientos impuros, pornografía, placeres, trabajo, deporte, familia, videojuegos, películas, compras, ideas, política, música, posiciones, títulos, calificaciones, y la lista se vuelve innumerable. Somos muy creativos en este sentido. Convertimos cualquier cosa buena, hermosa y significativa en un ídolo. La idolatría es extremadamente peligrosa porque transforma la personalidad, la forma de pensar y los afectos, y aún la vida social del hombre. Su identidad es sustituida, las relaciones auténticas son cambiadas por interacciones huecas y sin sentido que no pueden salvar. Ya sea de manera declarada o abierta o oculta en el corazón, la idolatría nos conduce en una espiral moral descendente. Los humanos son brillantes a la hora de fabricar sus ídolos, sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero van y le sirven, sustituyendo al Creador por las cosas que tarde o temprano conduzcan a la degradación moral. En la actualidad se promueve el culto a la naturaleza a través del misticismo oriental. Le llaman panteísmo o panenteísmo, pero es una desviación de la adoración al único y verdadero Dios, al Creador de todo lo que existe por lo creado. Continuamos con la justicia y amor misericordioso de Dios por los pecadores. La palabra de Dios presenta la ira de Dios como una reacción justa y legítima contra la pecaminosidad del pecado, y con mucha razón Dios dijo a Moisés que destruiría a los rebeldes y que levantaría de él una gran nación, Éxodo 32:10. La ruptura del pacto que prometieron cumplir, y por su desenfrenado razonamiento al decir al becerro de oro que era su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Por eso Dios ya no lo reconocía como su pueblo. Dijo a Moisés: el pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32:7. Moisés respondió a Dios mencionando sus hechos redentores y le dijo: tú eres el verdadero libertador de Israel. Éxodo 32:11. Tú los has dejado. Tú lo has dejado inmortalizado en las 2 tablas de piedra del Decálogo, diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Moisés apeló a la fidelidad de Dios, a la promesa hecha a Abraham y a los patriarcas. Ya los había sacado de Egipto. Ahora le pide que los perdone y que los lleve a la tierra prometida. Éxodo 32 del 11 al 14. Su intercesión fue efectiva, no los destruyó de inmediato. Éxodo 32:14. Ahora en Éxodo 32:19 describe la ira de Moisés, la indignación contra la apostasía del becerro de oro cuando rompió las tablas del Decálogo. Pablo reconoce que este tipo de ira puede expresarse siempre y cuando no se desvíe hacia actos pecaminosos. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol en vuestro enojo. A Aarón se le olvidó un principio que se mantiene firme a través del tiempo. Todo privilegio lleva responsabilidad. Él había sido comisionado por Moisés a atender los asuntos del pueblo en rectitud. En ningún momento Moisés le pidió indulgencia, ser pusilánime, medroso o cobarde, sino enfrentar los desenfrenos y las pasiones del pueblo. Tampoco le dijo que apoyara la apostasía. Éxodo 24:14. Sus mentiras no lo engañaron a Moisés. Las evidencias hablaban por ellas mismas. Moisés tuvo que detener la rebelión de inmediato.
y llamó a los levitas para que tomaran sus espadas y ejecutaran a los rebeldes que no se habían apartado de la idolatría y rechazaron su llamado al arrepentimiento. No se pusieron de parte de Dios, sino que mantuvieron su rebelión. Y todos sabían que habían ratificado un pacto con Dios con sangre. Era un pacto de vida o de muerte. La justicia de la ley quebrantada demandaba la muerte de los culpables. La apostasía debía eliminarse de inmediato porque traería sobre ellos la ruina nacional irreversible. Ellos debían de haberse recordado que hicieron con Dios un pacto de vida o de muerte. Y ahora los rebeldes enfrentaron las consecuencias. La paga del pecado es muerte. Al día siguiente Moisés ascendió nuevamente al monte de Sinaí e intercedió por Israel, pidiendo al misericordioso Dios que perdonara de nuevo a su pueblo y que los admitiera de nuevo como su pueblo del pacto. Concluimos que la ira de Dios ante la apostasía del becerro de oro fue severa. Resultó en la muerte de 3,000 personas israelitas por medio de los levitas. Moisés intercedió en 2 ocasiones en favor del pueblo para evitar la destrucción total de ellos y la de su propio hermano. La ira de Moisés fue evidente al destruir las tablas de la ley y el becerro y forzar al pueblo a beber el polvo del ídolo. Aquí se contempla y se representa las consecuencias de la violación del primero, segundo mandamientos y por el adoración al símbolo del sol egipcio, también la violación del cuarto mandamiento, y se vuelve una advertencia acerca de las consecuencias de pecar contra Dios. Continuamos con la intercesión de Moisés. Hay 4 tipos básicos de oración. Uno es la oración de alabanza y acción de gracias. Agradecemos a Dios por quién es Él y por sus numerosas bendiciones y lo maravilloso que ha hecho en nuestra vida y en su pueblo. La segunda es la del arrepentimiento, donde pedimos humildemente perdón de nuestros pecados. La tercera es de petición, donde pedimos cosas específicas, tanto en el plano material como espiritual. Podemos pedir sabiduría para tomar buenas decisiones, el Espíritu Santo y los dones que derivan de Él, poder para vencer la tentación y paz en medio de las angustias, ayuda para sobrevivir en este mundo diariamente y protección de peligros, etc. Pero hay una oración que es la de intercesión en favor de otras personas conocidas o desconocidas, por personas vulnerables que sufren, por los no salvados, para que reconozcan a Dios y su necesidad de salvación, para que Dios les dé oportunidad y oportuno socorro y los libre de situaciones cruciales, que los sane de alguna enfermedad terminal o crucial, para que estén en disposición de reconocerle como su Salvador en pacto público, por los que están en cárceles, hospitales o duermen a la intemperie, por las personas en eminencia y gobernantes y líderes, etc. Todo eso nos lo recomienda la palabra de Dios. El Señor en el Padre Nuestro nos enseñó a orar en plural. Todo el Padre Nuestro está en plural para indicarnos que no debemos de pedir solo por nosotros, sino también por los demás. La oración de Moisés era una oración de intercesión a causa del pecado de Israel en general y específicamente por su hermano Aarón. Moisés estuvo dispuesto aún a correr la suerte del pueblo de Israel en caso que Dios no los perdonara. En este sentido se volvió un tipo de Jesús, quien se sacrificó por nosotros para salvarnos. 1 Timoteo 1:15, Tito 2:14. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y el que intercede para siempre por aquellos que por medio de él nos acercamos a Dios, Hebreos 7:25. Las oraciones de intercesión son importantes y están rodeadas de misterio. Sabemos que a pesar de que Dios es omnipotente y puede hacer aún más de lo que le pedimos,
en favor de otras personas. Dios también respeta las decisiones de ellas. Nunca obliga a nadie a seguirle. Aún puede concederles un milagro incluso. Y aún así ellos, al recibirlo y sanar de alguna enfermedad o salir de una situación crucial, pueden decidir rechazarlo como su Salvador. Pero como Dios es un Dios de amor, nos enseña a orar aún por nuestros enemigos. Así lo hizo Jesús al ser crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Santiago 5:16 dice que la oración del justo tiene mucho poder, y la intercesión de Moisés impidió la destrucción general de todo el pueblo de inmediato, pero no pudo evitar la ejecución de juicio contra los 3,000 rebeldes que no se pusieron de parte de Dios. Dios respeta las decisiones de las personas y nunca los obliga a seguirlo. Él garantiza la libertad a los fieles que guardan su pacto. Solo podemos entender esto a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, y podremos comprender que allí, en ese momento, hubo una batalla espiritual en el corazón de cada israelita. Pero ellos fueron individualmente los que tomaron la decisión que determinó para vida o para muerte. Podemos recordar en lecciones anteriores que el gran conflicto tiene reglas que limitan a Dios y a Satanás. En este fue uno de los casos. Satanás, a él se le permitió dirigir los acontecimientos de la apostasía del becerro de oro hasta las últimas consecuencias. Pero Dios tuvo también que intervenir ejecutando su justicia y aplicarla bajo el ejercicio de la facultad de ellos mismos de elegir de qué lado del conflicto se ubicaron. La nobleza del carácter y el amor por Israel hicieron que Moisés ni siquiera considerara la oferta de Dios de hacer de él una nueva nación, grande y poderosa. Éxodo 32:10. Su respuesta fue interceder por su pueblo, recordándole que él era su verdadero libertador. Y le dijo a Dios: tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran fuerza y con mano fuerte. Éxodo 32:11. Apeló a su amor y fidelidad a las promesas hechas a los patriarcas, y el Señor desistió del mal que había pensado hacerles. Éxodo 32:14. En esta y otras ocasiones Moisés era un tipo de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. En Éxodo 32 del 11 al 14 se registra la primera intercesión. En el momento en que aún no había descendido del monte del Sinaí, no había visto el desenfreno y la apostasía. Y sin embargo, Dios le escuchó y desistió de destruir a todo el pueblo de inmediato. Pero en Éxodo 32, del 30 al 32, se describe la segunda intercesión. Después de ver el escenario de la apostasía y la rebelión, después de haber quebrado las tablas del pacto y de fundir el becerro de oro y de ordenarle a los levitas matar a los 3,000 rebeldes. Después de todo esto, él sabía que la situación seguía siendo grave. Éxodo 32:30. Y subió de nuevo al monte para seguir intercediendo por el pueblo, y estuvo dispuesto a correr la suerte de ellos, en caso Dios no los perdonara. Este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego pues que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 31 y 32. Y Dios valoró su entrega total, su amor abnegado por el pueblo, y perdonó. La palabra que usa Moisés en Éxodo 32, 32 al pedirle a Dios que perdone al pueblo es la hebrea nasá, y su significado es llevar o cargar. Y efectivamente, con esta palabra estaba profetizando la labor del Mesías sufriente, el siervo de Jehová, en Isaías 53:4, quien llevó en su cuerpo nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra maldición, nuestros pecados. Vemos aquí
una visión poderosa del proceso de salvación y del perdón que le costó la vida a Jesucristo nuestro Señor. Esta misma palabra, pero ahora en griego, es la que presenta Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, usando el griego anaferó, transportar, llevar nuestros pecados. Con su petición Moisés estaba profetizando la obra futura del Mesías en favor nuestro. Su pedido abarca tanto perdón como expiación del pecado, una obra que es exclusiva de Dios en favor de la humanidad y en virtud y cumplimiento de su plan de salvación. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Para hacer frente a semejante crisis, hacía falta un hombre de firmeza, de decisión y de ánimo imperturbable, alguien que considerara el honor de Dios sobre todo favor popular, seguridad personal y su propia vida. El líder provisorio de Israel no tuvo ese carácter. Aarón reconvino débilmente con el pueblo, pero su vacilación y timidez en el momento crítico solo sirvieron para hacerlos más decididos en su pecado. El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayoría del pueblo se unió a la apostasía. Patriarcas y Profetas 289. Si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto sin importarle las consecuencias, había evitado aquella apostasía. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, por lo cual se habían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la que procedió a llevar a cabo sus planes, los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado. De todos los pecados que Dios castigará, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. Conflicto y Valor, 2 de abril 98. Dios nos ha dado muchas cosas en la vida, en las que podemos derramar nuestros afectos, pero cuando llevamos esto al exceso, lo que en sí mismo es bueno se convierte en idolatría. Cualquier cosa que separe nuestros afectos de Dios y disminuya el interés en las cosas eternas es un ídolo. Los que emplean el tiempo precioso que Dios les da y que ha sido comprado a un precio infinito en embellecer sus hogares para ostentar, en seguir las modas y las costumbres del mundo, no solo están privando sus almas de alimento espiritual, sino que también están dejando de darle a Dios lo que es suyo. El tiempo así gastado en la complacencia de deseos egoístas podría emplearse en obtener conocimiento de la palabra de Dios y cultivar talentos para prestarle un servicio inteligente. Dios no compartirá un corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, Él no puede reinar supremo. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. Y Dios no excusará al transgresor en este sentido. El instructor de la juventud, 31 de diciembre de 1896, a fin de conocerle, 320-321. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan a su autor. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto de Dios. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal es revelado en su palabra y en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano hoy, tan cierto como cuando estaba el profeta Elías.
El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos de la moda y de muchos colegios y universidades, y aún hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. Conflicto inminente, página 65. Un ídolo es algo que los seres humanos aman y confían en él en lugar de amar y confiar en el Dios su hacedor. Cualquier cosa que los hombres deseen en la cual confíen, porque consideran que tiene poder para ayudarles y hacerles bien, los aparta de Dios y para ellos es un ídolo. Cualquier cosa que divida los afectos o quite del alma el amor supremo hacia Dios, o se interponga para impedir una ilimitada confianza y una total dependencia de Dios, asume el carácter y toma la forma de un ídolo en el templo del alma. Mensajes selectos, tomo 3, 377. Leed ahora los requerimientos de Dios con respecto a todo hombre y a toda mujer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. No disminuirá en lo más mínimo su requisito. No aceptará un culto a medias mientras se dedique a un ídolo, la mitad del corazón. Dios requiere todo el corazón, toda la mente. No estáis autorizados para apartar vuestra mente de Dios y entronizar en ella algún otro objeto. Testimonios para los ministros, 439. Vi que cualquier cosa que divida los afectos o sustraiga del corazón algo del amor supremo que se le debe a Dios o impida una fe ilimitada y una confianza total en Dios, asume el carácter de ídolo y toma su forma. Se me mostró el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aquí no se permite la separación de nuestros afectos de Dios. Nada debe dividir nuestro amor supremo por Él, ni nuestro deleite en Él. La voluntad, los deseos, los planes, los propósitos y los placeres, todos deben mantenerse bajo sujeción. Exaltada Jesús 136. Dios conduce a su pueblo paso a paso, coloca a sus seguidores en diferentes situaciones a fin de que se manifieste lo que tienen en el corazón. Algunos soportarán ciertas pruebas, pero fracasarán en otras. A medida que esto avanza, el corazón es probado de forma más severa. Si los que profesan ser hijos de Dios encuentran que su corazón se opone a esta obra directa, deben convencerse de que tienen que hacer algo para vencer si no quieren verse vomitados de la boca del Señor. Dijo el ángel: Dios está probando cada vez más cerca a cada uno de sus hijos. Algunos están dispuestos a aceptar un punto, pero cuando Dios los prueba en otro, lo rehuyen y retroceden, porque hiere directamente a algún ídolo suyo. Así tienen la oportunidad de ver que hay en el corazón que los aísla de Jesús. Hay algo que aprecian más que la verdad y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Si alguno no quiere ser purificado por la obediencia de la verdad y vencer su egoísmo, orgullo y malas pasiones, los ángeles de Dios recibirán este encargo. Se han unido a sus ídolos, dejadlos, y proseguirán con su obra, dejando en manos de los malos ángeles aquellos que no han subyugado sus rasgos pecaminosos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 172. El verdadero general toma entonces su posición al lado de Dios. Ha venido de la presencia del Señor directamente, donde intercedió ante Él para que apartara su ira de su pueblo errante. Ahora tiene otra obra que hacer como ministro de Dios: vindicar el honor de Dios ante el pueblo, hacerle ver que el pecado es pecado y la justicia es justicia. Tiene una sola obra que hacer, la de contrarrestar la terrible influencia de Aarón, quien se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está de parte de Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví y les dijo: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta en puerta por el campamento. Matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente y a los hijos de Leví.
Y lo hicieron así. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Y les dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él os bendiga. Éxodo 32, 26 al 29. Aquí Moisés define la consagración genuina como la obediencia a Dios para levantarse en vindicación de lo que es correcto y mostrar una disposición aún al ejecutar los deberes más desagradables, mostrando que las demandas de Dios son más elevadas que las de amigos o de familiares cercanos. Los hijos de Leví se consagraron a Dios para ejecutar su justicia en contra del crimen y el pecado. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, 331 y 332. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia de nuestro Señor.